Sí, la estamos viendo. Y Ya, acabo de bueno, comenzar a grabar, para que sepas. ok, perfecto. Bueno, Estamos entonces de viendo nuevo, espérame, te interrumpo, estamos viendo las dos pantallas ok, con la diapositiva siguiente. ¿cómo O le sea, en doy a el este modo, exacto, creo que ahí. ahí? Ah, No, eso mm, pasa, espera a ver, ya sé qué mostrar, creo que es así. No, así no es, así tampoco. Es que tengo tres monitores, perdón. ¿Qué Voy tal? entonces a utilizar, Sí, o sea, sé qué voy a Luti. hacer, Ujú. ya sé qué voy a hacer, frente que entonces me van a ver viendo otra pantalla. Ahora sí, Listo, ahora sí. Gracias, Vic. voy a moverlo entonces hacia atrás para esto. Listo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias de nuevo a la Universidad de los Andes por la invitación a este curso. Creo que la generación de capacidades de respuesta a emergencias sanitarias es una necesidad de los estados que tiene que trascender las diferencias políticas. Como creo que se ha vuelto un cliché decirlo, pero no por ello es menos cierto, la pregunta no es si vamos a tener o no una pandemia como la que acabamos de tener, sino cuándo. Y en ese sentido es muy importante seguir desarrollando las capacidades que el país y los países en general lograron desarrollar durante el COVID-19, pero también, por supuesto, superar las múltiples dificultades y carencias que particularmente los países de bajos y medianos ingresos como Colombia todavía tenemos para enfrentar nuevas emergencias sanitarias. Estas capacidades, por supuesto, incluyen, como van a hablar en este curso, temas de fortalecimiento de las capacidades científicas para producir vacunas, la vigilancia epidemiológica, en general las capacidades de los sistemas de información y muchos otros, pero en particular uno muy importante es las capacidades que tenemos para tomar decisiones en contextos de alta incertidumbre. El día de hoy yo voy a tratar de hacer una presentación general sobre cuáles son los desafíos y algunos marcos teóricos que han propuesto para abordar decisiones en contextos de alta incertidumbre y posteriormente voy a tratar de presentar tres estudios de caso, no a profundidad porque el tiempo no me lo permite, que ejemplifican este tipo de desafíos en el contexto de la respuesta al COVID-19 en Colombia, pero que son comunes a la mayoría de países del mundo, incluyendo países de altos ingresos. Es necesario comenzar a hablar sobre la naturaleza de la evidencia científica. Creo que buena parte de las personas que participan en este curso tienen algún grado de formación científica, que para ello no necesariamente se requiere un grado científico. El alfabetismo científico es algo que debería ser transversal a la formación básica y media. Lamentablemente creo que adolecemos todavía como sociedades de cierto grado de analfabetismo científico. Por eso me permito insistir en estas ideas un poco básicas sobre la naturaleza de lo que llamamos evidencia. La primera es que la evidencia es siempre algo en constante revisión y construcción. Bajo cualquier, no cualquiera, pero bajo muchos paradigmas epistemológicos, lo que estamos es en una constante y, digamos, inacabada búsqueda de la verdad. Y ese carácter que han llamado los epistemólogos eh, autorrevisionista de la ciencia, más que ser una debilidad, es una fortaleza. La capacidad que tiene el conocimiento científico de autorrevisarse, o sea, el cuerpo científico como un todo, criticarse y corregirse. De esta manera, la evidencia es algo que está cambiando de una manera constante, que siempre es una aproximación a la realidad y no la realidad en sí, y que entre más conocemos
los métodos a profundidad para aproximarnos a esa realidad, más conscientes somos o deberíamos ser sobre las limitaciones de lo mismo. Esta evidencia cambia muy rápidamente, en especial, como voy a mostrar ahorita, cuando surge un nuevo problema o un tema. Y especialmente al principio de la existencia de los problemas, la evidencia suele ser divergente, es decir, llevar a conclusiones distintas. Hay algunos ejemplos en los cuales incluso disensos científicos, particularmente cuando la demostración empírica final es difícil, por ejemplo, sobre el origen del universo, en donde las teorías competitivas persisten en el tiempo y el disenso científico persiste en el tiempo. Pero en general, en otras disciplinas, y puede pasar igual en epidemiología, hay un primer momento donde hay una alta incertidumbre, y esa alta incertidumbre no solo se traduce necesariamente en escasez de evidencia, sino en que esa evidencia puede ser ambigua, divergente. Con ello quiere decir que lleva a conclusiones diferentes. El gran desafío, particularmente para la toma de decisiones en emergencias, como voy a explicar ahorita, es que tenemos que tomar decisiones con la evidencia que normalmente tiene esta naturaleza, y que quiero ser enfático que esa certeza absoluta no existe y que la incertidumbre nunca desaparece, pero en emergencias esos niveles de incertidumbre son aún mayor, porque sucede, no sé por qué se saltó una diapositiva, pero no importa, sucede que durante una emergencia, al principio el nivel de incertidumbre es mayor, pero tenemos que tomar una decisión. Este esquema que es tomado de este artículo, que pueden encontrar las referencias, pero que tiene muchas variantes en otros documentos, muestra en el eje X el tiempo y en eje Y el nivel de confianza. Quizás sería mejor no hablar de confianza, que tiene otra connotación estadística, sino de certidumbre, que no es exactamente lo mismo. Podemos ver cómo el amarillo, que representa las áreas de incertidumbre, que muchas veces no es fácil traducir los números. Este esquema representa una idea más no una magnitud. Es real porque la incertidumbre es multidimensional, puede que tengamos certidumbre sobre un aspecto y menos incertidumbre sobre otro, pero esta área en amarillo muestra que la incertidumbre es muy alta al principio, y que conforme pasa el tiempo, lo que esperamos, no siempre es así, es que ese grado de incertidumbre disminuye. Podríamos pasar algún tiempo contando cómo esto pasó, por ejemplo, con las grandes preguntas que has resuelto, resuelto entre comillas, pero digamos a los cuales ha llevado fuertes conclusiones la epidemiología, como la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón, lo cual tardó muchos años en decantarse, quizás más de los que debería ser, pero el problema en salud pública, incluso en el caso de tabaco y cáncer de pulmón, es el siguiente, y es que necesito decidir, y muchas veces no tengo tiempo para reducir esa incertidumbre. Esto es falso, que la incertidumbre lleve a cero. Esto debería ser una asíntota en que no toca la parte de arriba, pero necesito decidir, y muchas veces no tengo el tiempo para llegar a ese nivel en el que la incertidumbre se ha reducido lo suficiente. Y si estoy hablando de una emergencia, mucho menos, porque entonces el tiempo que tengo es menos, porque las consecuencias de no actuar pueden ser mayores que los riesgos derivados de tomar la decisión con incertidumbre. Esto se conjuga con un problema que es importante en otras áreas, como en salud ambiental, pero que también aplica incluso al tema de tabaquismo y cáncer de pulmón, aplica el tema de glifosato, en donde alguien además podría argumentar que a este esquema le falta muchas dimensiones, y una de ellas es la dimensión ética.
Y bajo una dimensión ética alguien podría decir, dado que las consecuencias de no actuar tempranamente serían mucho más graves que las de actuar tardíamente, es mejor actuar lo más pronto posible. Y eso podría ser una evidencia, por ejemplo, para retirar un tóxico del mercado, incluso cuando el nivel de incertidumbre científica sea no tan bajo como queramos. Pero alguien podría decir, no, también retirar ese tóxico del mercado tiene consecuencias económicas, que pueden tener consecuencias sociales, que pueden tener consecuencias en salud, y alguien va a querer decir, no, yo necesito más certidumbre para decir. El problema es que en cada caso específico, la respuesta no es fácil. La pregunta es, ¿cuánto es el grado de incertidumbre que estoy dispuesta a tolerar para tomar una decisión particular? Desde una perspectiva de teoría de juegos, ¿contra quién me estoy equivocando? ¿Qué pasa si me equivoco por tomar una decisión innecesaria tempranamente? Versus, ¿qué pasa si me equivoco por tomar esa decisión más tarde que lo que debería tomar? Y eso es lo que enfrenta el tomador de decisiones. Entonces, no solamente hay que valorar el nivel de incertidumbre, sino las consecuencias de decidir contra esa incertidumbre. Y la pregunta es, ¿contra quién me voy a equivocar? Entonces, esto viene hacia un punto, y es que las decisiones basadas en incertidumbre tienen dimensiones éticas. Bajo alguna dimensión ética, bajo alguna postura ética, muy cientificista, y no me gusta utilizar el término, pero en este caso, solamente actuaría con una incertidumbre llevada a ser. Pero si yo le incorporo elementos éticos, puede que pueda actuar con incertidumbre, incluso sabiendo que me puedo equivocar. Y eso implica una afirmación que me va a permitir acá hacer también, y es que bajo esa perspectiva, esa equivocación, que es al futuro podemos ver como una equivocación, es ética, porque bajo lo que conocía en ese momento, me equivoqué actuando con base en lo que yo sabía. ¿Sí? Claro, juzgar el futuro con base en lo que sabemos es distinto. Ahora, eso no quiere decir que no debamos cuestionar si, por ejemplo, podemos tomar mejores decisiones, incluso tempranamente, que hagan que esa incertidumbre se reduzca, o si de pronto, algunas veces, y no pocas, el grado de riesgo de tomar una decisión equivocada supera el beneficio de esperar. Ejemplo, dar ivermectina a las personas como hicieron en una ciudad de Colombia. Es una pregunta en donde alguien podría argumentar es que no se sabe si funciona, pero entonces ahí tendrás que hablar cuál es el riesgo de haber tomado esa decisión, el riesgo económico, el riesgo para los seres humanos, versus haberte esperado para como se compró al final que no era efectiva la ivermectina para tratar el COVID. Entonces, justamente ese es el tipo de preguntas que hay que hacer. Entonces, en cada caso depende de la intervención. Entonces, estas son preguntas que ya hice ahorita, pero este es otro parafraseo. Y no, por supuesto, no, creo que casi nadie o nadie tiene la capacidad de responderlo, pero creo que son las preguntas que nos deberíamos hacer al momento de tomar una decisión. ¿Cuál es la incertidumbre que voy a tolerar para tomar una decisión específica? ¿Cuál es el nivel y la consistencia de la evidencia que voy a necesitar para tomar una decisión específica? Y con nivel, a que de pronto hay epidemiólogos, no me refiero a que sean ensayos clínicos necesariamente. No me refiero solamente a eso. Y no aplica todas las preguntas. Me refiero al grado, a la extensión, a la robustez, a la reproducibilidad de la evidencia. Entonces, ¿cuál es el nivel mínimo de evidencia que va a tomar? Porque si alguien mañana dice que la lechuga produce cáncer de páncreas y sale un estudio, yo creo que todos estarían de acuerdo conmigo en que con un solo estudio, con una evidencia, por más que me paren el principio de precaución, que es una postura ética, actuar a pesar de la incertidumbre tempranamente, pues puede que esa incertidumbre sea muy alta y ese nivel de evidencia muy baja para tomar una decisión temprana.
pero en cambio, en otros temas como el glifosato, vimos evidencia muy temprana, reproducible, consistente, valga la redundancia, que nos sugería que era necesario tomar decisión. Entonces, el hecho que yo estoy diciendo que toleramos la incertidumbre no quiere decir que entonces no necesitemos evidencia. La pregunta es, ¿qué tanta evidencia necesitamos para actuar? Porque con un estudio mal hecho, no digamos el diseño, no importa el diseño porque es independiente del diseño, puede estar bien o mal hecho. Un estudio mal hecho, no deberíamos utilizarlo para tomar una decisión radical como voy a caricaturizar, de tirar la lechuga al mercado, porque un estudio mostró que tiene cáncer. Entonces el tomar decisiones sí necesita algún nivel. Pero ¿cuál es ese nivel? ¿Cuál es ese nivel que necesito tener para poder decir, acá tengo que actuar y no puedo esperar? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para tomar una decisión? Temprano en la pandemia, yo hice parte de un equipo liderado, entre otras cosas, sobre todo por el ministro de Salud, pero en particular también por el director de medicamentos, el doctor Leonardo de Gossés, para seleccionar el proceso, las vacunas que harían parte del portafolio de Colombia. Ellos aclarando que el doctor Gossés en particular lideró la parte técnica de ese proceso, muy importante eso. Alguien externo, un profesor amigo, me comentaba, ¿no sería mejor esperar algunos meses a ver los efectos adversos de las vacunas? Es una pregunta interesante, porque entonces es bajo la sugerencia del profesor, lo que habría que balancear es que tendríamos que haber esperado meses más para comprar las vacunas hasta estar más seguros de la efectividad y la seguridad. ¿Cuánto tiempo más? ¿3 meses más? ¿1 año más? Y ahora viene la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de esperar? Que es la pregunta acá. ¿Qué pasaría si se le hubiera hecho caso a ese profesor y hubiéramos esperado? Hoy en día sabemos que la decisión no era correcta porque claramente las vacunas, todas las vacunas que hicieron parte del portafolio de Colombia son altamente seguras y los eventos adversos son muy poco frecuentes y en grupos específicos. Y son superados extensamente por los beneficios, incluyendo la famosa miocarditis de las vacunas de ARN mensajero. Entonces, fíjense que esa es la pregunta, es ¿qué me va a pasar si no tomo la decisión a tiempo? Pero también tomar la decisión temprana es peligroso. ¿Sí? Y acá hay que incorporar, en el caso de nuestros países, además, dimensiones ético-políticas. ¿Qué pasa si compro una vacuna en desarrollo que todavía no está, no tiene estudios fase 3, que solo tiene fase 1, digamos, sabremos? ¿Qué pasa si la compro y después la vacuna no muestra ser efectiva ni segura en el contexto legal del país, que es adverso al riesgo porque está preocupado, y con razón, con la corrupción? En el contexto del país, el que tome esa decisión de compra temprana, si le sale bien la cosa, no pasa nada. Pero si al final la vacuna no pasa de fase 3, entonces eso es un acto, no sé si de corrupción, un abogado me dirá, pero claramente eso comenzaría una investigación por los entes de control. Y justamente ese es uno de los problemas, es que voy a abordar ahorita. La toma de decisiones basada en incertidumbre requiere marcos legales diferentes en el contexto de emergencias sanitarias. El marco legal para la toma de decisiones en el sector público en Colombia está diseñado principalmente para controlar la corrupción, y tiene sentido, por supuesto. Pero en el marco de la toma de decisiones en emergencias, la equivocación, la toma de decisiones a riesgo puede generar beneficios potenciales que necesitan cierto grado de esfuerzo. ¿Cuánto? No sé, porque no quiere decir que entonces los tomadores de decisiones puedan hacer todo. Pero definitivamente hay una discusión global ahorita sobre por qué países como, en varios países como Inglaterra, pudieran adquirir no solo las vacunas propias, sino
pudieran adquirir vacunas desde la fase de desarrollo. Esa plata se perdió porque esas vacunas, muchas no llegan a la fase 3, y sin embargo eso es algo que la sociedad está dispuesta a aceptar. ¿Por qué? Porque ese riesgo se tomó a beneficio de las personas. Pero es justo una decisión que tenemos que tomar. Y no quiere decir que el tomar decisiones pueda tomar cualquier riesgo. Tiene que haber alguna racionalidad del riesgo. Pero si el tomador de decisiones no puede tomar ningún riesgo, no puede decidir. No puede decidir por la misma razón que en el momento en que yo manejo un caso, mi riesgo de morir en el caso es diferente de 0. Pero no quiere decir que me vaya a ir a 100 kilómetros por hora, por supuesto. Hay que minimizar ese riesgo de la decisión, pero hay que entender que las decisiones tienen un riesgo de equivocación y que en promedio, si se toman bien, esas decisiones de riesgo pueden generar beneficios, si bien también nos cuestan errores. Y justamente viene acá, ¿cómo balanceamos el rigor científico con el principio de oportunidad en la toma de decisiones? Entonces, claro, si nosotros nos ponemos muy estrictos con el rigor científico, muchas de las decisiones que tomamos en la pandemia no solo se tomaron con evidencia incompleta e imperfecta, sino ambigua, sino a veces de baja calidad. Y no había de otra. Entonces es como, pero no quiere decir que se tomara con cualquier tipo de evidencia. Entonces, en una emergencia sanitaria, quizás debo tolerar, y por eso hubo muchos preprints, por eso hubo fast track en muchas revistas que se publicaron rápidamente, que no tuvieron un proceso tan riguroso como lo normal, tanto que en algunos casos llevó a falsificación de datos, como pasó con los estudios de ivermectina. O sea, eso no fue perfecto y tuvo sus riesgos. Pero por otro lado, muchos preprints terminaron siendo confirmados con procesos de pares, y lo que hoy sabemos es que estaban generando evidencia de calidad. Entonces, no sé si la mayoría o no, hay gente evaluando ese tipo de cosas. Pero el punto es que definitivamente el rigor, una vez el exministro me dijo, ten cuidado de no confundir el rigor científico con el rigor mortis. No quiere decir que por ser muy riguroso no puedes actuar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener grado de oportunidad. Entonces es justo todo esto que les estoy mostrando es un balanceo, y quiero insistir en esta idea porque es la idea central de esta conferencia, es cómo balanceo el ser riguroso con el actuar. Imagínense que no lo hubiéramos dicho, no, necesitamos, como pasó con las vacunas bivalentes, 11 meses para poder tomar decisiones si sí o si no. Entonces, un poco en contextos de emergencias es necesario tener un rigor, pero que entienda que necesitamos un principio de oportunidad. Este es un modelo propuesto por esta iniciativa que se llama Sense About Science, y solamente lo pueden encontrar con el nombre en internet fácilmente. Da un ejemplo sobre una de las preguntas que uno podría hacerse, y ¿es seguro que los niños regresen a las escuelas? Esta fue una pregunta que se le daba en el 2020. Paréntesis, en el caso del Ministerio de Salud, la respuesta siempre fue sí, pero había otros sectores que tenían resistencia a hacerlo. Pero es una pregunta desde el punto de vista científico válida, por supuesto, para la que necesitamos evidencia. Y acá nos recuerda cosas que la ciencia nos enseña y que son importantes para la toma de decisiones. Primero, hay que definir bien la pregunta. Cuando dices es seguro, ¿a qué te refieres? ¿Seguro en términos de que se contagien o en términos de que se mueran y se hospitalicen? Teniendo en cuenta que afortunadamente los niños tienen mucho menor riesgo de hospitalizar y muerte, y el riesgo está concentrado en el riesgo en niños, que es por sí bajo, está concentrado en algunos grupos específicos como multimorbilidad en general, y el otro riesgo es muy, muy bajo. Entonces, seguro para las complicaciones de COVID, pero si tú le amplías la perspectiva, las consecuencias en salud mental, las consecuencias sobre el futuro al ser más específico en la pregunta, que no lo voy a hacer ahorita porque eso haría para un taller, cómo yo planteo la pregunta adecuadamente de que es de si los niños deben o no regresar a las escuelas, que es una pregunta amplia. Acá, por ejemplo, estamos hablando qué tan probable es que los niños transmitan el COVID.
entre vecindarios y la escuela. Otra pregunta sería, ¿qué tan probable es que los niños adquieran el COVID en la escuela y lo llevan a los adultos mayores en sus casas? Que era otra pregunta. Entonces, hay que especificar la pregunta muy bien. Luego hay que definir cuáles son las incertidumbres. De nuevo, es otro aprendizaje en la ciencia. Muchas veces no solo es importante saber lo que sabemos o lo que creemos que sabemos, sino saber lo que no sabemos. Y no quiero complicarlo, pero también está lo que no sabemos, porque ni siquiera nos lo imaginamos. Pero declarar que no sabemos es muy importante. Y esto es algo en lo cual los tomadores de decisiones tienen que trabajar más, y por supuesto también lo digo autocríticamente, porque la sociedad por un lado quería respuestas. La sociedad por un lado quería que se le dijera qué hay que hacer, por dónde es el camino, qué es lo que el tipo de liderazgo que se tiene en nuestros países es que el líder sabe por dónde es. Pero la ciencia pocas veces puede ofrecer absoluta certeza, ofrece grados de certidumbre, y cuando se aplica bien y a cierto momento puede llevar a respuestas muy, digamos, cercanas a la realidad, en la medida que además nos permiten afectar esa realidad. Y si no fuera por la ciencia, no hubiéramos salido de esta pandemia, o hubiéramos salido, pero con muchas más muertes. Pero muchas veces lo mejor que podemos hacer no es solamente decirle lo que sabemos, sino decir lo que no sabemos. Una tarea para los tomadores de decisiones en el futuro es: hagamos explícito lo que no sabemos. Hablemos de eso también. Claro, eso entra en riesgo, porque entonces si decimos lo que no sabemos, los que creen en las teorías de conspiración pueden aspirar a decir, es que no lo sí sabemos. Entonces, pero creo que es mucho mejor ser transparente también sobre las limitaciones. Considerar el peso que le da a la evidencia. Entonces, ¿cuál es el peso que le debemos dar a la modelación matemática versus a los estudios empíricos? ¿Cuál es el peso que le puedo dar a los estudios hechos en tal país sobre lo que pasa en mi país? ¿Cuál es el peso que le voy a dar? Por ejemplo, en ivermectina muchos tomaron la decisión con base solo en estudios de modelos animales. ¿Cuál es el peso que le da a cada evidencia? Y, por supuesto, hacer la decisión. Pero cuando voy a tomar la decisión, me lleva a algo que voy a hablar un poquito más adelante, y es: la evidencia es solo una pieza de la toma de decisiones en salud pública y en cualquier políticas públicas en general. Yo creo que es muy ingenuo que pensemos que la evidencia científica es el único insumo para tomar decisiones, y que el salto de la evidencia a la toma de decisiones es de un solo paso. Este es un artículo que también recomiendo leer. De hecho, salió hace poquito, creo que en 2022, aunque es en el contexto clínico. Y también los economistas conocen también esto muy bien, pero nos recuerda que hay distintas fuentes de incertidumbre, que hay una incertidumbre estocástica, probabilística, que deriva del azar. Y si ustedes me preguntan qué es el azar, acá podríamos hablar 3 horas, porque el azar, por un lado, puede ser definido como aquello que no conocemos bajo algunas posturas, y que podríamos determinar si conociéramos todo los factores explicativos de un fenómeno, o algunos que dicen que no, que el azar es una propiedad inherente a la naturaleza, que hay cierto grado de comportamiento que por su naturaleza es impredecible. Entonces no es que no lo podamos predecir, sino que es impredecible por naturaleza. Pero digamos que hay esta incertidumbre que se puede expresar en los intervalos de confianza, en los errores estándar de las estimaciones, pero también hay ambigüedad, como les mencionaba, resultados que llevan evidencia conflictiva, pérdida de información. Y por último, yo creo que justo este es un factor, no una dimensión que debemos abordar más, es complejidad. Y es, dado un contexto específico, tengo modificadores de efectos que hacen que la conclusión, que la evidencia bajo unas condiciones dadas no necesariamente aplica directamente a mi contexto. Hay unos factores individuales, contextuales, que hacen que sea diferente.
Una crítica que se le hace a los teóricos de la teoría de complejidad es que la excesiva complejización de los fenómenos puede llevar a la inacción. Yo creo que es un riesgo, como todo es tan complejo que no puedo hacer nada, los que defienden el entendimiento, algo que llaman el reduccionismo jerárquico, y es como para cambiar el aceite a un caso, yo no necesito entender física atómica, a pesar de que, física nuclear, a pesar de que la física nuclear está implícita en todas las materias, pero no la necesito entender para cambiar el aceite. Entonces, ¿cómo reduzco la realidad, sabiendo que es más compleja, al nivel en el que lo puedo intervenir? Esa es como otra postura que está parada desde el punto de vista de las políticas de lo que algunos llaman el pragmatismo filosófico. Y él no entiende la realidad tanto como necesita para intervenir. Pero quizás hay una postura intermedia donde puedo reconocer la complejidad, entender que hay niveles de comprensión que se me escapan, reconocer que hay cosas que no puedo controlar y de todas maneras reducirla, entre comillas, si no les gusta la palabra, pero organizar de una manera que me permite intervenir sin que me venza la complejidad o me lleve a la complejidad de la inacción. Eso es mucho más complejo lo que estoy diciendo, pero y acá lo ponen solo en el contexto de, si acá hay clínicos, tal vez han leído sobre un concepto que se llama la complejidad del paciente. Entonces, como la mayoría de ensayos clínicos se hacen en personas que tienen de eficacia y tratamientos de personas que tienen una enfermedad o dos enfermedades, pero por razones éticas y logísticas y muchas cosas, las personas muy complejas con polifarmacia, con multimedicamentos, no participan en ensayos clínicos. Y las decisiones muchas veces se toman en el contexto de pacientes complejos. Entonces es como la evidencia viene de escenarios controlados y la decisión se hace en escenarios complejos. Y lo mismo aplica para la epidemiología. Mucha evidencia viene con escenarios controlados y la decisión se toma en complejidad. Incluso si estoy hablando de estudios observacionales, por ejemplo, que evalúan efectividad en el mundo real, puede que esos estudios observacionales, de todas maneras, a pesar de que esto no hay condiciones controladas, están artificialmente, por ejemplo, medido el control de cada variable, es tratar de aislar un efecto y no es reconocer la complejidad de esos efectos, que es mucho más difícil y que los métodos que se requieren para eso, pues, son mucho más complejos. De nuevo, uno podría hacer lo mismo con salud pública. Acá lo hacen con la clínica y es decir, venga, pero es que ustedes además piensan en la incertidumbre científica. Y acá nos dan un ejemplo. Y lo mismo puede pasar en epidemiología. Ustedes piensan en la evidencia de la efectividad, ustedes piensan en la evidencia de la respuesta inmune a la vacuna, ustedes piensan en la evidencia, en la incertidumbre sobre si se transmite o no por el aire. Pero, ¿qué pasa con la incertidumbre para el sistema? O sea, ¿cuál es la traducción de la incertidumbre en la comunidad científica a la incertidumbre en un sistema de salud o en un sistema social? Y acá ponen incluso hasta la incertidumbre existencial. Entonces, como ojo, recuerde que ustedes como comunidad científica están construyendo los bloques de un conocimiento, pero el conocimiento que se construye en la sociedad no es un espejo del conocimiento científico. ¿Sí? No soy muy constructivista, pero una manera de entender eso es cómo se toma, lo que hace la sociedad es reconstruir ese conocimiento científico con otras formas de conocimiento y generar otro entendimiento diferente de la realidad. Bourdieu habla mucho de eso, o sea, cómo se reconstruye esa realidad y lo que la gente entiende del COVID-19 no es lo que el científico entiende el COVID-19, incluso si su entendimiento es científicamente informado, se construye de otra manera y se reconstruye de otra manera. Entonces, justamente, el tomador de decisiones no solamente tiene que considerar la incertidumbre científica, sino esa incertidumbre en esas otras construcciones sociales
sobre la enfermedad. Y acá pues ahí está Tatiana, entonces ya cuando hay historiadores, sociólogos, todo, uno tiene que tener cuidado como epidemiólogo cuando se mete a hablar de Sin estas miedo, abstracciones. sin miedo. Justamente la crítica es a eso, a la autocrítica, cómo hay otras formas de incertidumbre que no reconocemos. Esto, qué bueno que me funciona desde el ojito. Pero además, esta imagen que puse acá representa mucho lo que muchos vivimos en la pandemia, ¿no? Y es que la toma de decisiones en emergencia, además, uno quisiera pensar que el soporte que tiene abajo es la evidencia científica. Vamos a ver ahorita que es lamentablemente más complejo que eso. Pero cómo la toma de decisiones se da en el contexto de un conflicto de varios conflictos, que es lo que intenté representar quizás un poco comúnmente con estas flechas que se confrontan y no son dos, sino son múltiples. Tenemos conflictos de intereses, conflictos de intereses de distintos sectores de la sociedad, los comerciantes que quieren abrir los comercios, los de las aerolíneas que quieren tener los vuelos llenos, los conflictos de necesidades, que intereses y necesidades están relacionadas, pero no es lo mismo, no tienen los mismos móviles, conflictos de distintos niveles de poder, por supuesto, conflictos de valores. Entonces, estos no son excluyentes. Entonces, ¿cómo una de las labores del tomador de decisión es justamente reconocer esos conflictos? Una de las invitaciones que se ha hecho para hacer investigación en el futuro es cómo podemos hacer lo que se llama cartografía del conflicto. Entonces, entendemos los problemas mejor si entendemos dónde están los conflictos. No voy a meterme en ese tema espinoso, pero la discusión actual sobre las reformas de la salud en Colombia es un escenario en donde tengo múltiples conflictos de intereses, de necesidades, de valores y de poderes. Y también de conocimiento científico y de otras formas de conocimiento. Entonces, creo que justamente el tomar decisiones tiene que ver cómo, bajo una postura ética, porque no es solo científica, que es lo que yo dejé ahí en blanco abajo, bajo una postura ética, como le vamos a ver, se decide algo que maximiza el bienestar para la mayoría o para quien bajo un principio de justicia es más justo que los reciba, sobre un conjunto de intereses y necesidades que de todas maneras no van a desaparecer, pero con los que hay que lidiar. Este esquema es a raíz de una idea que le escuché a un ex subdirector del DNP, no sé si él se la robó a alguien, pero por eso está tan fea, porque esto le hice yo, pero es como existe algo, una ilusión de que existe, sobre todo cuando uno no ha estado involucrado en la toma de decisiones, de que existe una mejor decisión posible y que esa decisión es ideal, porque está, por ejemplo, bajo el ideal científico, esa mejor decisión posible es la decisión mejor informada en evidencia, porque así entendemos el mundo nosotros. Bajo el ideal de otras personas, la mejor decisión posible es la que maximiza sus intereses, la que resuelve sus necesidades, la que organiza el mundo como su marco ideológico lo indica. Esa es la mejor decisión posible. Pero la mejor decisión concebible, o tal vez no posible, lo dije mal, la mejor decisión concebible no es necesariamente factible. Entonces, este cuadrito azul que está en la parte de abajo, lo que intenta mostrar es que de todas estas decisiones posibles, ¿sí? Hay alguna que puede que teóricamente se acerque mejor a la mejor decisión concebible, pero no es factible. Por eso ya es una mala decisión. Y si insisto en una decisión que parece que es la mejor decisión concebible, pero no es factible, e insisto en ella a pesar de que no es factible, es por ello mismo una mala decisión, porque no va a ser implementable. Y
bien está claro en la evidencia de políticas públicas, es que cuando no hay consenso en el diseño de las políticas, el disenso y el conflicto se traduce a la implementación. Y hay problemas en la implementación. Entonces, un poco lo que dice esta idea es, quizás puedo aspirar a tomar la mejor decisión definida como la que se acerque a la mejor decisión posible, pero que sea factible, porque eso ya la hace mejor. Y ahí tendríamos que hablar de un montón de cosas. Factible es qué grado de... No hay una escala, no hay una manera fácil de establecerlo. ¿Cuál es el grado de consenso que quiero lograr? ¿Cuáles son las necesidades que puedo priorizar sobre otras? Porque en cualquier decisión va a haber un grupo de personas que se sienta afectada, va a haber un grupo de personas que se sientan inconformes, que no necesariamente es porque se sienten afectadas, pero están inconformes ideológicamente. Pero ¿cómo tomo una decisión? Por supuesto, es una postura, y es una postura arriesgada en la que considero que es la mejor decisión posible de acuerdo a mi marco ético y de acuerdo a mis objetivos políticos. Y eso lleva a la pregunta. De nuevo, la evidencia científica cobra sentido en la medida de que es un insumo para tomar una decisión dado unos objetivos políticos. En el ejemplo que va a mostrar, que me toca ir rápido, que es la priorización del Plan Nacional de Vacunación, la evidencia científica nos respondió la pregunta de cuáles son los grupos que tienen mayor probabilidad de complicar y morir y que teníamos que vacunar primero. Pero esa evidencia científica no nos dice que tenemos que vacunarlos primero. Esa evidencia científica nos dice que tienen el mayor riesgo. Son los principios éticos de solidaridad, de justicia, que nos dicen que deberíamos tratar similar a los similares, diferente a los diferentes, y vacunar primero a los que tienen mayor riesgo. Entonces, el orientador de la toma de decisiones no es solo la evidencia científica, sino principios éticos. Este esquema también tomado, aunque este es un libro de salud ambiental, y nos recuerda una idea básica, y es los escenarios de toma de decisiones, no, los escenarios de diseño de decisiones, de diseño de políticas, que es lo que está en este cuadrito negro, no necesariamente son los escenarios donde se toman las decisiones finales. A menudo la complejidad institucional es tal, en la estructura del propio Estado, que quienes diseñan las decisiones están lejos del tomador de decisiones final. Y por supuesto, según el tipo y los estilos de gobiernos, hay decisiones que son de arriba hacia abajo, donde hay un marco de toma de decisiones arriba, jerárquico, que obliga a los que están en ese cuadrito a diseñar una política. Pero también hay unas de abajo, entre comillas, porque abajo se entiende a veces más desde las comunidades, desde los escenarios de diseño de decisiones hacia la toma de decisiones. Eso también existe y ambas cosas coexisten. Pero acá lo importante de este cuadrito es que este escenario de toma de decisiones está fuera del otro. No siempre es así, pero es una buena idea. Como además hay fuerzas externas que a veces no tienen nada que ver con el que diseña la política que toma decisiones. Entonces eso puede ser muy obvio, pero creo que es muy importante entenderlo. También es muy importante entender que los resultados no siempre corresponden con lo esperado. Una política no es buena solamente porque tiene nobles objetivos políticos, sino si los cumple. Y en todo diseño de políticas, justo la incertidumbre no tiene que ser solo sobre su efectividad, sino los potenciales efectos colaterales indeseables. O sea, lo que tendrá que hacer es cuáles son los efectos indeseables de hacerlo. Este artículo lo hace en el marco de la pandemia. Yo también van a tener la presentación para que saque los artículos. Lo compartí, de hecho, en las lecturas, pero muestra cómo hay unos momentos críticos en el tiempo donde se requiere mucha evidencia, que es este verde, pero la evidencia disponible es muy baja. Y acá es donde ellos dicen el sistema colapsa, ¿sí? Que es lo que llaman acá el cuadrito A, el cuadrito naranja, que es un alto déficit agudo de evidencia, que eso pasó en los primeros meses de COVID.
Pero con el tiempo hay un proceso de aprendizaje y la brecha entre la evidencia que necesito y la evidencia que tengo es menor. Entonces, eso es muy importante. Por supuesto, no quiero dedicarme tanto tiempo a explicar este cuadrito, pero me gusta también que piensen en el cuadro B, que también hay una déficit de evidencia a veces de largo término. Y esto pasa, por ejemplo, en enfermedades desatendidas, en enfermedades en las que no hay suficiente inversión, en donde a largo término hay cosas que no sé. Pasa el tiempo y de todas maneras la brecha entre lo que quiero saber, entre las necesidades de evidencia y la evidencia disponible se mantiene. Este esquema piramidal, estos cuadritos, además, se llama piramidal porque dice, bueno, entre más sea el impacto potencial de la toma de decisiones, la distancia entre los cuadritos es más chiquita. Se refiere a que es más estrecho ese margen de incertidumbre y tiempo, porque el tiempo es más pequeño para poder decidir y la incertidumbre es mayor. Vamos entonces a mencionar brevemente unos casos en los quizás 20 minutos que tengo. De nuevo, este artículo al que no me referí con profundidad de la toma de decisiones piramidal es muy importante y por ahora voy a resaltar además esto de los trade-off y es cómo ganaríamos mucho como sociedad si los tomadores de decisiones se conocieran que toda decisión tiene una consecuencia deseable y algunas consecuencias indeseables. Los economistas, por supuesto, hablarían tienen sus propios conceptos para referirse a eso, que no es exactamente lo mismo como el costo de oportunidad, pero cómo entender que al hacer algo sacrifico a veces otra cosa o tiene consecuencias. Y una invitación que se ha hecho justo en el contexto de pandemias es hay que ser transparentes sobre la incertidumbre, pero también deberíamos ser transparentes sobre las potenciales consecuencias indeseables. Con la diferencia de que en contraste con tomas de otros procesos de toma de decisiones en donde tengo tiempo para poder decidir y para poder consensuar las decisiones en emergencias, tengo que actuar porque como mostré al principio, el costo de tomar una decisión tardía puede ser alto. Estos estudios de caso los voy a mostrar rápido para estar en la presentación. Creo que una de las grandes discusiones y debates que se dio al principio fue sobre el uso de tapabocas en el contexto de COVID-19. Yo mismo participé en este debate en el papel que intenté tener como divulgador en ese momento y yo me equivoqué. Y me equivoqué porque asumí, basado en la evidencia científica que había, que no era razonable suponer el uso de tapabocas, como le pasó también a la Organización Mundial de la Salud, no es de excusa, como le pasó a muchas organizaciones y como nos pasó a muchos expertos. Pero varios expertos comenzaron a decir, incluso cuando la incertidumbre era alta, lo siguiente: incluso si la incertidumbre es alta de si son efectivos, la decisión es inocua. Creo que es exagerado decir que es inocua porque sí hay consecuencias, como contaminación ambiental. Por eso es válido ahorita retirarlos, porque hay consecuencias como la contaminación ambiental. Pero bueno, pero ellos decían que los de tela, no. Ok. Incluso con ese nivel de incertidumbre, los beneficios potenciales de usarlo reemplazan los riesgos de usarlo. Y organizaciones como la OMS, esto lo ha criticado varios expertos internacionalmente y está válido criticar, se demoraron en tomar, según ellos, esa decisión porque ellos exigían que hubiera una mayor evidencia, particularmente sobre la transmisión por el aire. Entonces, de nuevo, acá viene una pregunta que esto nos daría para un seminario solo. En este caso particular, ¿cuál era el nivel de evidencia, independiente de si actuamos o no actuamos bien? Porque obviamente con lo que sabemos hoy, que sabemos que son efectivas, no tan alta como pensamos, pero
son efectivas y depende del tipo de tapabocas, bla, 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 etcétera. Pero independiente de lo que conocemos hoy, la pregunta válida que habría que hacerse para el futuro es, en una pregunta como esta, donde es una intervención que no es aparentemente dañina, aunque algunos decían que los niños, esto podía afectar el proceso del lenguaje, bueno, podríamos también entrar a debatir eso, porque justamente tiene que ver con plantear la pregunta, con considerar la incertidumbre y la complejidad, ¿no? Entonces, pueden haber otros efectos adversos de eso. Pero, ¿qué tanta incertidumbre estoy dispuesto a aceptar para tomar decisión? ¿Hasta cuánto tenía que esperar? Porque entonces, bajo esa misma lógica, si decimos que no había que esperar nada, entonces estuvo bien lo que hizo el señor alcalde de Cali, darle ivermectina a todos, a pesar de que la evidencia no era concluyente y al final mostró que no lo era. Alguien podría defender esa idea porque decía, es que no se sabía de todas maneras. Pero la mayor parte de la comunidad científica decía es que la evidencia era muy mala calidad. Entonces, de nuevo las preguntas. ¿Cuál es el grado de evidencia mínimo que necesito para tomar una decisión cuando hay incertidumbre? ¿Y cuáles son las consecuencias de esperar a tener mejor nivel de evidencia? Pero también cuáles son las decisiones de tomar una decisión temprana equivocada versus tomar una decisión tardía versus no tomar una decisión versus tomar una decisión tardía. Entonces, esto ya lo dije, es cómo balanceamos la incertidumbre sobre los efectos positivos versus los riesgos potenciales versus el riesgo de la inacción, porque entonces eso pasó justo en México. México se demoró como casi 7 meses más que Colombia para instaurar la recomendación de tapabocas generalizado, porque ellos decían, no, es que todavía la evidencia no, todavía la evidencia no. Y justo fue mi reflexión en este segundo texto donde dije, no, la evidencia está mostrando otra cosa, hay que cambiar. Pero los científicos, los investigadores somos también personas y también estamos susceptibles a sesgos cognitivos, entre ellos los que nos reafirman lo que creemos y que nos imposibilitan aceptar hechos nuevos. Y eso sumado al ego, a muchas cosas, pudo llevar a que muchas personas se demoraran en cambiar de decisión. Entonces, justo uno de los valores de la ciencia, que es lo que hablo en este texto, es la capacidad que tenemos de cambiar de opinión si la evidencia cambia. Pero estamos de acuerdo que no quiere decir que cambiemos de un día para otro, una hora a otra, es decir, es cambiar de opinión cuando la evidencia así lo indica. Uno de los ejercicios más interesantes es este caso 2 en el que tuve la oportunidad de participar un poco más directamente, es el del proceso de priorización en el Plan Nacional de Vacunación. Todos los países del mundo, no solamente los países de bajos y medianos ingresos, sino todos los países del mundo, pero mucho más nuestros países al principio tuvieron una alta escasez de vacunas. Esta escasez de vacunas era porque la demanda de vacunas, la necesidad de vacunas, me atrevería a decir más bien, era mayor que las vacunas disponibles, si bien esta comenzó a disminuir el tiempo. Esto hizo que casi todos los países diseñaran estrategias de priorización. El objetivo de la priorización era que las vacunas llegaran primero a aquellas personas con mayor riesgo de complicarse o morir. No solo porque era lo justo, sino porque además así se beneficiaban los beneficios, se beneficiaban la sociedad como un todo. ¿Por qué? Porque vacunando a los mayores y a las personas con mayor riesgo de complicarse o morir en general, no solo los protegía a ellos, sino disminuía la carga sobre el sistema de salud, lo cual redunda en bienestar para todos. Entonces, esto fue muy difícil de entender y habla de ese proceso de conflicto de la toma de decisiones. Todos los días, cuando yo llegaba al escritorio de la elección, no les exagero, teníamos así 300 respuestas de todo el mundo que quería ser priorizado. Afortunadamente tenemos un equipo del Grupo de Gestión del Conocimiento que respondía a esas cartas. Los pintores, los taxistas, no les digo mentiras, los de la filarmónica, los músicos de tuba, todos querían ser priorizados. Entonces, justamente en el proceso de toma de base en incertidumbre, es muy importante explicar los principios. Yo creo que lo intentamos de hacer, seguramente lo podemos hacer mejor, pero el principio eran estos.
pero mucha gente que entendía que si no estaba priorizado era que estaba excluido. Y era, quizás era muy rudo decirlo así, pero es que, señor, es que si todos se priorizan, nadie está priorizado. Si yo priorizo a los de la tuba y a los de la filarmónica y a todos, al final tengo un grupo gigantesco de 52 millones de personas. ¿De qué me sirve esa priorización si tengo 100,000 vacunas? Entonces, justo eso es la complejidad de la toma de decisiones. Hay un conflicto de interés. El gremio de camioneros quería, no necesariamente porque lo necesitaban biológicamente, no, sí, también porque tenían ciertos, pero principalmente porque quería como una victoria política que fuera vacunado tempranamente. Había ese interés. Las aerolíneas querían que sus pilotos fueran vacunados por razones comerciales, y no niego también humanas. Todos estaban velando por sus intereses, pero el tomador de decisiones tenía que explicar que no era factible priorizar a todos. Insisto, hay una profesora universitaria de los Andes que nos criticó, decía, es que eran priorizar a todos los que están en el sector informal. ¿Cuántos millones son? Entonces, la priorización tenía que ser efectiva en la medida que las vacunas llegaran primero a quienes más lo necesitaban. Entonces, la reflexión acá es, en la política pública en general, y mucho más en toma de decisiones basadas en evidencia, es fundamental hacer explícito el decreto 109, por eso incluyó eso. El doctor Ricardo Luque, gran funcionario que todavía está en el Ministerio de Salud, nos ayuda a escribir estos principios. La política pública no solo necesita evidencia científica, la evidencia científica me permitió llenar este cuadrito, poner acá los presos que por razones políticas estaban en el 3, pero ¿recuerdan ese cuadrito que está afuera del cuadrito? Pues ese cuadrito de afuera nos hizo mover los presos de la 3 a la 4, ¿sí? Porque primó otra cosa. Pero ese cuadrito se llenó con la evidencia. Pero quien definió que iba en cada columna eran los principios. Los principios son los que orientan o deberían orientar mis objetivos políticos, y el cómo me lo da la ciencia. Feynman decía que la ciencia nos puede decir cómo es el mundo, pero no cómo tiene que ser. Esa es una decisión ético-política. El Plan Nacional de Vacunación es el resultado de un proceso ético-político informado en evidencia, no de la evidencia científica por sí sola. Entonces, creo que ahí hay un aprendizaje interesante, y es, claramente podríamos informar mejor el proceso de toma de decisiones, informar de incertidumbre, pero informar el objetivo político. Y aquí está el Plan Nacional de Vacunación y, bueno, en cómo generamos nuestra evidencia científica propia evaluando las vacunas del portafolio de Colombia. Una reflexión final, ya voy a terminar. ¿Tengo 5 minutos para terminar, Tatiana? Pues sí, Julián, lo que pasa es que sería chévere, sí, 5 minutos para que alcancemos a tener algo, porque además el chat ha estado muy movido mientras tú hablas, entonces creo que hay gente que quiere intervenir y está bueno que haya discusión y preguntas. Entonces sí, 5 minutos más y conversamos. Ya planteé este problema sobre la adquisición de vacunas en el contexto colombiano. Muchos países tuvieron el lujo de poder comprar vacunas en desarrollo, a sabiendas de que ese dinero después no se iba a recuperar. Con algunas farmacéuticas, algunos países pueden establecer acuerdos de reembolsos parciales, pero pocas veces totales, condicionados a si las vacunas pasaban fase 3 o no, así lograban aprobación o no. Pero en general, estábamos en un contexto complejo de alta incertidumbre, donde, así como en la imagen que mostraba, había una presión del tiempo, una presión política, presiones de todo tipo, que hacían que la decisión tenía que tomarse lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo esa decisión es una decisión en la cual era imposible tener bueno, siempre es imposible la certeza absoluta, pero era muy difícil tener una mayor certidumbre, como nos hubiera gustado, sobre la efectividad y seguridad de las vacunas? Afortunadamente, teníamos muy buena información preliminar, los estudios de fase 3,
si bien exageraron los datos de eficacia de las vacunas, sí son muy eficaces, eso lo sabemos, que nos permitió tomar decisiones. Justo por eso, digamos, dentro de ese proceso de toma de decisiones, proceso que fue liderado en particular por el doctor Leonardo Zagos y su equipo, quiero ser muy explícito en eso, diversificando mecanismos de adquisición, construyendo un portafolio diversificado de vacunas, teniendo la mejor evidencia posible. Por ejemplo, se hizo un modelo Kremer, por el premio Nobel, tratando de ver cuál era el riesgo de tomar, de vacunar con una vacuna de baja efectividad tempranamente versus vacunar con una vacuna de mejor efectividad tardíamente. Y se encontró en ese modelo matemático que era mucho mejor vacunar con una vacuna de menor efectividad pronto que vacunar con una vacuna de alta efectividad después. Y el modelo, que aparte fue compartido con el propio Kremer, lo que sugería era, es mejor comprar lo que haya disponible y vacunarse cuando haya disponible. Entonces, justamente es un ejemplo de cómo tratamos de operacionalizar matemáticamente la incertidumbre, pero claramente no basta. Entonces, esto, por supuesto, llevó también al Estado a un riesgo jurídico en el cual habría que blindar. Por eso se construyó esta ley de vacunas, por eso se hizo también todo un esfuerzo de la respuesta y la protección del Estado contra potenciales demandas por efectos adversos, por eso utilizar las operaciones de emergencia. Es también como acá hay muchísimo que aprender, tanto de lo que se hizo bien como lo hizo mal, de cómo se construyó esta estrategia, tanto desde lo científico como desde el punto de vista jurídico. Y que no se ha estudiado lo suficiente, que invitó a los investigadores a explorarlo, no como algunos parece que quisieran, como para juzgar a las personas, sino para entender a las instituciones, para entender las capacidades que tenemos y cómo podemos hacerlo mejor. Esto ya lo dije un poco. Unas notas finales, solo 2 diapositivas. Creo que hemos sido muy claros que la complejidad de la toma de decisiones en escenarios de incertidumbres va más allá de la evidencia científica. La evidencia científica es solo una pieza y que en cada contexto específico tenemos una complejidad diferente. Toda la información es completa para todos los agentes. Y la implementación en políticas públicas es distinto. Yo entendía muchas veces la crítica externa, pero también entendiendo que la información para ellos era mucho más incompleta a veces. Por eso creo que es importante no solamente comunicar la decisión, sino comunicar el proceso de toma de decisiones, y sobre eso creo que se puede hacer mucho mejor. Esa presión sobre el tiempo que no siempre es comprendida, y creo una reflexión que es necesaria hacer sobre el papel de la academia. Los tiempos de la academia no siempre corresponden a los tiempos de las toma de decisiones. Pues, con algunos colegas les decía, mira, necesito hacer eso. Sí, pues mira, yo creo que me demoró 2 meses. No, o sea, toca decir eso mañana. Entonces, es un poco también para otro tipo de academia que acompañe eso, sin decir que la tradicional no sea también importante. Comunicar esa incertidumbre de manera apropiada, como les decía acá, competir con otras formas más bien, con otros canales de comunicación, como las de teorías de conspiración. Una pregunta es si deberíamos confrontarlos o no. Y por supuesto, quiero insistir con esto último, es comunicar no solo la decisión, sino el proceso de toma de decisiones. Pero eso implica admitir que somos falibles. Eso implica admitir la incertidumbre. Eso implica admitir las dudas, algo en lo cual la cultura política en el país no lo favorece, porque, digamos, estamos acostumbrados a que los líderes son infalibles, por eso pocas veces reconocen que se equivocaron, etc. Entonces, y también cómo explicarle a la gente que pensábamos algo, pero ahora pensamos otra cosa, y cambiamos de decisión, y no está mal. Lo malo es que insistiéramos en el error. Ya hablé de esto sobre los riesgos reputacionales, políticos, económicos para el tomador de decisión, y yo creo que es necesario que exista un fuero para las tomadoras de decisiones en emergencia, no para que hagan lo que quieran, pero sí para reconocer los riesgos que toman por tomar una decisión. Esta frase de Feynman, que lo mencioné hoy, sobre lo que llamamos conocimiento científico, es solamente un conjunto de declaraciones con distintos grados de certidumbre.
Y gracias, y creo que voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya. Buenísimo, Julián. Muchísimas gracias por esta intervención tan interesante. Yo creo que, pues, solo porque entró nueva gente, quiero hacer dos anuncios publicitarios. Uno, no olviden poner su nombre completo en el Zoom si quieren estar en la asistencia y, por lo tanto, obtener el certificado del curso. Y dos, vamos a compartir todas las presentaciones en el canal de YouTube de la facultad. Pero eso estamos todavía subiendo la del martes, pero o sea, hay un rezago, pero van a estar todas ahí. Y la página web del curso tendrá también las presentaciones y también los PowerPoints. Y hemos decidido también por la recomendación de alguien que me escribió en el chat directamente, tal vez hacer una lista de lecturas también adicionales que van surgiendo de las clases que vamos haciendo, ¿no? Más allá de las recomendaciones que ya están, y como una gran biblioteca al final donde les quede todo lo que los diferentes conferencistas consideran que es interesante. Incluso hay varios acá también de los participantes que van sugiriendo nuevos papers y etcétera. Entonces es buenísimo ponerlo todo en un solo repositorio, creo que nos sirve a todos. Julián, había varias como comentarios, había como incluso debate en el chat, pero te voy a resumir algunos de los que me parecieron más interesantes para que puedas reaccionar y obvio pues me voy a meter en la fila, yo primera aprovechando mi privilegio, para hacerte también algunas preguntas, incluso para conectar con lo que hablamos la clase pasada. Entonces, sobre lo del chat, hay como dos preguntas que me parecen interesantes. Creo que una ya un poquito la abordaste ahí en esta cosa final, pero Julián Andrés preguntaba que cómo se comunica esto, y creo que tú ya hiciste como una reflexión sobre eso, de cómo hacer su pregunta concreta era cómo hacer para comunicar y que la gente lo perciba como una cosa que está pensada para su bienestar y todo eso, y no como una imposición un poco, voy a decir fascista, pero no necesariamente, sino como una imposición que no tiene sentido. La otra pregunta que me parece muy interesante, creo que porque abre una reflexión muy buena, es como esa tensión que existe entre la toma de decisiones a nivel del tomador de política pública, ¿cierto? Del hacedor de política pública y la práctica de la gente, ¿cierto? Entonces, esa tensión, por ejemplo, que hubo en profesionales de la salud que usaban la ivermectina, más allá de si la evidencia, digamos, si la discusión o la decisión a nivel nacional o urbana, digamos, o a nivel municipal, cuál sea la decisión sobre la ivermectina. En la práctica, muchos profesionales de la salud, muchos médicos la utilizaban, ¿no? Entonces, como esa tensión, cómo lidiar con ella. Y yo voy a meter una pregunta general, que es como el aspecto internacional de todo esto de la evidencia, porque lo que yo les conté en la clase pasada es que este curso surgió también como una idea de que esto es un problema global, o sea, que todo, pues la respuesta es cada país hace lo que puede, ¿cierto? Pero justamente la característica del riesgo y de la amenaza es global. Entonces, mi pregunta es sobre tus reflexiones acerca de la producción y el compartir evidencia a nivel global, como da lo mismo tomar este tipo de decisiones en un país periférico o que en un país central, más allá de las diferencias obvias de recursos, plata, ¿no? Etcétera, sino en términos de evidencia, ¿no? ¿Cuál es la economía política global de la producción de la evidencia y de la forma en la que esa evidencia se comparte y llega a las diferentes latitudes en donde quienes tienen que tomar decisiones tienen que tomar decisiones? Esas serían mis preguntas, y yo si quieren levantar la mano y hacerlas ustedes otra ronda, genial, y si no, yo anoto ahora una nueva ronda de las que están en el chat. Sí, Dale. sobre la primera pregunta, que es muy difícil de responderla, solo diría que en el contexto de una emergencia sanitaria, desde el punto de vista de comunicación política, uno de los problemas es que hay dos objetivos. Por un lado, lo que se espera del tomador de decisiones, el líder político en particular, es la capacidad de transmitir esperanza y de alinear por un objetivo común. Tal vez la palabra no es alinear, unificar por un objetivo común. Pero eso entra en conflicto de acuerdo con el hecho de que hay incertidumbre, de que
la figura tradicional del líder político mostrándonos el camino es algo que se dibuja porque ni siquiera sabemos cuál es el camino. Entonces, una pregunta, tal vez responder esa pregunta con otra, es cómo tratar como en comunicación política, le estoy hablando a un nivel más alto, de simultáneamente mantener la esperanza, la confianza en las capacidades del Estado, incluso cuando no hay, como era el caso, confianza en las capacidades del gobierno, y varios padecimos eso. Cuando no hay confianza en la capacidad del gobierno es mucho más difícil. ¿Cómo mantener la confianza en las instituciones por encima de los gobiernos? Y cómo unificar por una meta común donde se necesita solidaridad y cooperación, al tiempo que le podemos decir a las personas, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué tenemos que hacer. O una versión un poco más digerible de eso, pero que en última es que no sabemos. Y es más, no sabemos porque nadie sabe. Creemos que podría ser por acá o que podría ser por allá, pero no sabemos. Entonces, claro, es muy difícil porque las personas están buscando a menudo ese camino, pero no necesariamente es lo que podemos ofrecerle. Entonces, sin embargo, creo que muchos expertos están de acuerdo en que las consecuencias de no ser transparentes sobre la incertidumbre a la larga son mayores, o de ofrecer soluciones que no se pueden mantener en el tiempo. Entonces creo que sí es necesario transmitir esa incertidumbre, incluso si tiene un riesgo político el hacerlo. Es mucho más difícil en un país polarizado en donde mostrar debilidad, incertidumbre puede ser utilizado políticamente. Eso también complejiza un poco el problema, ¿no? Es que usted no sabe, no porque no se sepa, sino es que usted es el que no sabe. Entonces, es problemático. La segunda pregunta es muy interesante y es cómo hay esa también distancia entre la toma de decisiones y la práctica. Pero creo que eso es en general la distancia que existe entre el diseño de políticas y la implementación de políticas. Y ahí es muy importante entender que las políticas no se comportan como las diseñamos, pero se parece más a lo que las diseñamos si hay consenso, si son construidas desde el principio. Pero el problema es que en emergencias eso es muy difícil. Entonces, las comunidades indígenas, por ejemplo, querían una consulta previa para la vacunación de indígenas en emergencia, COVID-19. Dejo la pregunta, o sea, ¿cuántos meses tardaría eso? De pronto es necesario, pero mientras tanto no los vamos a vacunar. Entonces, es una pregunta válida sobre cómo los procesos de participación social, que aunque son muy imperfectos, nos aproximan mejor a reducir esa distancia entre lo que diseño y lo que implemento, y que igual no son garantía de nada, pero que no hacerlos probablemente es garantía de que no funcione. No se pueden aplicar fácilmente en emergencias. Tú puedes hacer una consulta previa a un decreto, pero tú no puedes hacer meses de trabajo para decir cada decisión de emergencia porque sería dispendioso, inoperante, ineficiente. Entonces, de nuevo, creo que es muy difícil lograr como ese consenso, y creo que cuando existen esas prácticas que van, que transgreden la decisión política, lo que sí se puede hacer es tratar de entender por qué se toma esa decisión. En el caso de ivermectina, sería muy interesante, no es responder la pregunta, entender por qué hubo una parte de la comunidad científica en esa ciudad que consideró que la evidencia era suficiente, no para juzgarlos ni para condenarlos, no para nada, para entender cuáles son las motivaciones, los intereses, seguramente algunos legítimos, muy legítimos, pero también su manera de valorar la evidencia. Quizás eso no resuelve el problema, pero al menos nos permita entender. Sobre lo de la producción científica, yo creo que una de las grandes dificultades que tuvimos es que al principio de la pandemia, en efecto, la mayor parte de la evidencia
existente provenía de países de altos ingresos. El famoso deporte del Imperial College, o deportes, tenían un capítulo sobre consideraciones para países de bajos y medianos ingresos. Y no es culpa de ellos, es justamente un reflejo de la falta de capacidades en nuestros países para generar evidencia. Entonces, afortunadamente, creo que varios países, y me enorgullece que también Colombia, comenzamos a generar nuestra propia evidencia, que no es que esta evidencia reemplace la evidencia internacional, pero sí entra en diálogo con esa otra evidencia. Entonces, creo que justamente el tomar probablemente muchas decisiones, muchísimas decisiones de recomendaciones de política pública para la pandemia que fueron generados en países de altos ingresos, no aplicaron al contexto de muchos de nuestros países. Y si bien algunos señalaron eso, creo que no se señaló con suficiente énfasis y que nos demoramos en criticar, oiga, es que la ruralidad, una cuarentena de ruralidad quizás no tiene sentido. Cosas como esa, que estaban en el capítulo final de consideraciones para otros países de bajos ingresos, de considerar el impacto, por ejemplo, sobre inseguridad alimentaria. O sea, es que tanto nuestros países podían sostener una cuarentena. Cosas como esa que hacían que nuestros trade-offs fueran diferentes, que nuestro contexto, las consecuencias de tomar una decisión era diferente a ese otro contexto. Entonces yo creo que más bien como una invitación hacia futuro, no como una crítica hacia el pasado, es como, primero, generamos más evidencia propia y segundo, como esa partecita que en el primer día se habla muy por encima, que es la validez externa, la tomamos con más seriedad. Cómo aplica, sobre todo cuando hablamos de medidas que no son una aspirina, sino de medidas no farmacológicas, de medidas colectivas, la validez externa es fundamental para saber si algo es efectivo en un contexto particular, pero además si produce o no eventos indeseables. Buenísimo, muchas gracias. Había solo una pregunta más, a menos de que de nuevo, si alguien quiere levantar la mano, yo le quito sus restricciones para que pueda conversar. Pero una más que es un poquito una pregunta, creo que es también normativa, y es que ¿qué habría que cambiar? Tú ya has hablado de alguna de esas cosas, por ejemplo, alivianar un poco los riesgos de quienes toman decisiones en situaciones de emergencia, pero ¿qué otra cosa te parece que fue limitante para tomar decisiones en ese momento de la forma en la que normalmente opera el Estado, digamos, en este caso colombiano, pero creo que muchos estados que no están, digamos, listos necesariamente para responder en la velocidad que se necesita? O sea, ¿qué habría que cambiar en las posibilidades de la toma de decisiones? Yo creo que desde hace muchos años hemos hablado sobre la necesidad de evaluar el papel de los entes de control, no solo en emergencias, sino en general. El papel de la Procuraduría, el papel de la Contraloría. Esto durante la pandemia llevó a niveles absurdos, quizás caricaturescos, pero que son verdad. Por ejemplo, iniciar una investigación contra una enfermera porque se le cayó un frasco de vacunas. Pasó, no prosperó, pero pasó. O, por ejemplo, aquí está el doctor Bermond, que lideró el Plan Nacional de Vacunación en lo logístico, el exdirector de Promoción y Prevención, a judicializar, o no judicializar, mentiras, pero a comenzar investigaciones disciplinarias por pérdidas de vacunas que tenían, ¿cuánto fue, doctor? Perdón, como una en 100,000, que era menos de lo que se presentaba con las vacunas del país regular. Entonces, hay uno primero que tiene que ver que en estos entes de control se supone que hay técnicos especializados en el sector, pero creo que ahí hay un cambio normativo, pero también de fondo en la filosofía. Y es como, entienda que el error hace parte del proceso y que hay un nivel de error que tengo que tolerar en procesos de altísima complejidad. No tolerar totalmente, pero tengo que tolerar hasta, acá dijo el doctor Gerson, 0.00046 pérdida. Y hay un montón de investigaciones, creo que todavía activos. Eso no tiene sentido. Entonces muestra, por un lado, una filosofía inadecuada hacia entender el error,
en este caso el error humano, de que se me cae un frasco, de que se dañó una batería, de que la dejé desconectada, que en una emergencia pues esos errores se pueden incrementar y sin embargo no se incrementaron significativamente. Y también de que esos entes de control tengan un nivel más cooperativo y preventivo que punitivo. Entonces es como, venga, este es el principal desafío de salud pública del país. Ayúdeme más bien a hacerlo bien y recomiéndeme cómo hacerlo con transparencia y todo. Claro, usted con independencia, porque usted no es el ejecutivo, y dígame cómo lo puedo hacer mejor para que sea transparente. Sí, eso me parece que es algo que es supremamente necesario y que implica quizás una transformación institucional de fondo, no sé si de la Procuraduría también, pero probablemente también de la Contraloría en el enfoque totalmente. También en procesos de emergencia, las reglas que se utilizan para valorar, por ejemplo, las decisiones deberían ser excepcionales. Ejemplo, era entendible que algunas cosas costaran más que lo que hubieran costado en tiempos regulares, justamente por la presión. Entonces, creo que tal vez no estoy siendo muy concreto, pero además de la necesaria transformación de los entes de control a nivel general, creo que se necesita una transformación para que funcionen distinto en momentos de emergencias, definitivamente. Listo, y como no hay más preguntas, te voy a hacer una última de cierre y tal vez con eso nos despedimos. Y es sobre la cooperación de la región. O sea, ¿cómo es tu apreciación de qué tanto se compartió evidencia a nivel latinoamericano? Porque pues ya hablamos de como estas grandes brechas y luego te doy la palabra, Jason. Ya hablamos de estas grandes brechas entre pues, la evidencia producida en el norte global y la escasa evidencia nuestra, pero todos los países de la región están como respondiendo en las mismas circunstancias. ¿Qué tanto hubo comunicación ahí de compartir cómo les estaba yendo con las diferentes cosas en la región? Y si quieres le doy la palabra una vez a Jason, solo anota ahí esa mi pregunta y así respondes las dos de una. Jason. Sí, ya te pedí, ya creo que puedes activarlo. Exacto. Sí, sí, ya. Doctora Tatiana, doctor Julián, estimados, un cordial saludo a todos y a todas. Yo tenía una pregunta sobre todo de contexto, pues soy abogado, también estuve un poco en parte de salud y me quedaba una duda después de tanto tiempo. Entonces, además de los criterios de los manuales de contratación y demás elementos que en emergencias a uno le permiten, digamos así, la toma rápida de decisiones, para usted, doctor Fernández, y pues no sé, para quienes también quieran participar en esta pregunta, ¿qué otros elementos se requieren normativamente para tomar decisiones rápidamente? En un marco de evidencia, pues, al final, que desde un marco legal se regula exactamente el marco de la emergencia o desde los entes territoriales para que ellos brinden una respuesta rápida. Entonces, gracias Tatiana, gracias doctores. Y pues, en fin. Gracias. Es una pregunta muy interesante, Jason. Ciertamente no soy experto en ese tema legal, pero voy a ponerte problemas que observamos. Ejemplo, alcaldes que viendo lo que pasaba con otros alcaldes porque habían comprado mercados con 25 pesos más los frijoles frente a lo que normalmente cuestan, retrasaron la toma de decisión o no la tomaron. Entonces es como, de nuevo, en condiciones de emergencias que entiendo que no están exentas de casos de corrupción, lamentablemente en nuestro país, sin dejar de operar los mecanismos que protegen la corrupción en este tipo de contrataciones, ya no de personas naturales, sino de personas jurídicas, de proveedores de bienes y servicios. Se puede entender que los procesos no pueden tener no se pueden evaluar de la misma manera, ¿sí? Y yo creo que ahí lo importante sería el acompañamiento preventivo
más que punitivo. Pero lamentablemente de eso no soy experto en cómo hacerlo. Una de las cosas que hizo el gobierno colombiano fue que algunas decisiones como la compra de vacunas las delegó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Gestión de Riesgos y Desastres, que se rige por el derecho privado. Entonces, bajo esa lógica, de alguna manera, se quita parcialmente el peso de lo público, ¿no? En el mal sentido. Pero yo creo que lo ideal sería que lo público para condiciones excepcionales tendríamos ese margen. Por ejemplo, que existiera una figura legal que permitiera comprar insumos biológicos en emergencias sanitarias a riesgo. Parte de las razones por las cuales no se compraron vacunas de viruela símica, ¿sí? Entonces, que pudiera comprarse a riesgo. Es decir, como al final no fue efectivo. Y que esa fuera una decisión que tuviera fuera, no tomada de manera arbitraria. Por supuesto que se necesita algún grado de evidencia para tomarla, pero en la cual se puede haber una equivocación. Sobre el caso de lo de América Latina y el Caribe, yo creo que en general me atrevo a decir que la cooperación entre países para intercambiar información fue limitada en la región y tardía. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo que la inequidad global que no escapa a nuestra región de las Américas, veamos Haití, pero no hay que ir a Haití, acá cerca en Bolivia, bueno, cerca de ustedes, y no tan cerca, en el mismo subcontinente. Tenía coberturas muy bajas al tiempo que los países avanzaban. Y creo que tenemos que decir lo siguiente. La inequidad global y regional de la vacunación, el acaparamiento de las vacunas por parte de países de altos ingresos, es una evidencia de que la salud global falló. Los mecanismos de cooperación como COVAX lograron que algunos países no recibieran vacunas que de otra manera no hubieran recibido, pero fueron fallidos e insuficientes. Digo, fueron mejor que nada, pero no era lo que se esperaba. Y por eso muchos países le apostaron los mecanismos bilaterales y otros mecanismos distintos. Entonces, esa falla, si no logramos cooperar para algo tan importante como para comprar vacunas, mucho menos, lamentablemente, para compartir información. Lo que pasó en Leticia también es evidencia de problemas en el intercambio de información epidemiológica entre la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Y es otra cosa que se ha criticado mucho, a pesar de los esfuerzos de hablar cada vez más de vigilancia fronteriza. Solamente termino diciendo, Tatiana, que ahorita yo veo unos esfuerzos muy interesantes en el Caribe, más que en Latinoamérica, en el Caribe, por desarrollar integración de sistemas de información epidemiológica. Probablemente es porque estoy un poquito más desconectada de lo que está pasando en Sudamérica y en el Caribe, tener la oportunidad de participar en las discusiones, en las cuales es mucho más difícil porque en el Caribe de pocos kilómetros ya cambia el sistema político, hay países, hay territorios, hay protectorados, hay como 4 lenguajes y sistemas políticos diferentes. Y sin embargo, ellos están tratando de hacer, a través de la Agencia de Salud Pública del Caribe, de CARPA, creo que se llama CARPA, una integración para vigilancia epidemiológica. En Latinoamérica sé que han existido esfuerzos parecidos, no sé el estado del avance, pero te puedo decir que en pandemia quizás fueron débiles. A finales del 2020 participamos en una reunión de directores de epidemiología de Latinoamérica y hubo discusiones en torno a la apertura de frontera con Ecuador, pero quitando eso quizás muy pocos. Hasta 2021 que comenzaron a intercambiar experiencias y ya 2021, 2022 ya, pero durante la emergencia tal vez no, por supuesto me puedo equivocar, tal vez no me enteré, pero no lo vi. Genial, pues muchísimas gracias, Julián. La verdad, un placer tenerte y creo que estuvo muy activa la sesión en general, o sea que muy,
interesante para todos. Y bueno, y queda grabada y para que tú también y todos a quienes no pueden asistir y eso les recomienden que pues que todos los materiales son open source. Muchas gracias. Gracias a todos y el que quiera escribirme también, bienvenido. Si algunas vienen por Baltimore, también bienvenidos. Hasta luego, muchas gracias. Chao.